Pero sí me interesa hablarles a ustedes, para que no se confundan, de los temas de las categorías doctrinales. En la Biblia y en la iglesia, todo el cuerpo de doctrina, lo podríamos agrupar en tres grandes clasificaciones. La primera, que le llamamos las doctrinas primarias o las doctrinas de primer orden. Esas son doctrinas que no son negociables. El que se llame cristiano bíblico tiene que firmar a la par diciendo yo creo todo esto. Y la iglesia que se dice cristiana tiene que predicar eso. ¿Qué es eso? La Trinidad, la divinidad y la humanidad de Jesús, su doble naturaleza, las famosas 5 solas, los 5 pilares doctrinales de la Reforma, solo la Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe y todo para la gloria de Dios. Todo este tema se llama soteriología, o sea, es cómo se salva el ser humano. No hay salida, no hay salida. Solo los que nos decimos cristianos podemos creer en el método de salvación que la Biblia dice, porque nosotros creemos lo que la Biblia dice. Entonces, si alguien más, dice el apóstol Pablo, predica otro evangelio que no sea ese, sea maldito. Así sea un ángel que les venga a predicar, dice Pablo, así sea un ángel, sea maldito. Así de fuerte, sea anátema es como se dice. Entonces, en estas doctrinas de primer orden, el que no está aquí no es iglesia cristiana. Así de simple. Tenemos las doctrinas de segundo orden, que empiezan a separar la iglesia cristiana en varias. De ahí que hay bautistas, presbiterianos, de ahí que hay asambleas de Dios, de ahí que hay todo ese montón de denominaciones que hay allá afuera, que todo el mundo se dice iglesia cristiana porque todos creemos en las doctrinas primarias. Pero las doctrinas secundarias es donde hay, digamos, más diferencias. ¿De qué tratan? Gobierno de la iglesia. Unas son congregacionales, los bautistas, que dicen que la eclesía nombra a los oficiales de la iglesia y los evalúa. Otros dicen que no, dicen que Dios ha puesto un grupo de gente, llámese el presbiterio, los ancianos de la iglesia, para gobernar la iglesia, que por lo tanto el gobierno de la iglesia son más bien desde el presbiterio para abajo. Y hay diferentes. Están las iglesias independientes que tienen un pastor que es dueño de la iglesia. Están miles de esas. Y bueno, eso no los hace menos cristianos porque todos creen en las doctrinas de primer orden. Pero se separan ahí en las de segundo. Entonces también en esas hay iglesias que cantan alabanzas en merengue, hay otras que tienen un órgano y una señora en el órgano y un himnario y alguien, el himno 44 y todo el mundo canta el himno 44. Hay unas que no piden que la gente que va a celebrar la cena del Señor esté bautizada, otras que sí. Hay unas que bautizan niños, los presbiterianos, yo creo que son los únicos. Hay unas que dejan que en la iglesia pueda haber mujeres pastoras, otras que no. Y hay unas un poquito más livianas en cuanto a ética y moral que otras. Con todo eso, si tienen las doctrinas primarias claras, siguen siendo hermanos en la fe, solo que diferentes a nosotros. Porque unos son más bíblicos que otros, los otros son más vivenciales, llamémosle así. De repente un domingo el pastor aparece y dice, ayer me habló el Señor y me dijo, y se suelta algo. Y si hubiera un bautista a la par le dice, a mí también me habló, yo leí la Biblia. Y después están las doctrinas de tercer orden, que es la que vamos a ver hoy, que tiene que ver con escatología. Entonces, si lo viéramos como un gran cuerpo, vemos las iglesias cristianas que creemos todos en las doctrinas de primer orden,
Aquí hay una subdivisión en iglesias de acuerdo al gobierno de la iglesia. Y después cada una de estas para abajo se subdivide dentro de las congregaciones en gente que cree diferentes cosas de lo que vamos a ver hoy. Y eso no los hace, digamos, un bautista que cree que el arrebatamiento de la iglesia va a pasar después de la tribulación. A la par está sentado en la misma iglesia, en la misma congregación, uno que cree que es antes de la gran tribulación. Los dos pertenecen a la misma denominación, pero tienen dos opiniones distintas. No importa, se vale. Y además tenemos ahí enfrente, los chavalos que tocan música, la iglesia que está ahí enfrente, que su servicio dura 1 hora, 55 minutos de la hora es música. Y son 5 minutos de prédica. Porque a ellos les gusta más ese estilo. Entonces, no son menos hermanos en la fe que nosotros, que somos más enfocados a doctrina y menos a ese tipo de cosas. Entonces, ese es un poco lo importante aquí, porque si ustedes encuentran a alguien que dice, no, esa cosa del milenio es más bien un símbolo, no es literal, y ustedes creen que el milenio es literal, no lo descalifiquen como hermano en Cristo. Porque sigue siendo hermano en Cristo, sí y solo sí cree en las doctrinas de primer orden. ¿Por qué les explico esto? Yo creo que no funciona el micrófono. ¿Así?